corazones, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro muy emocionada y feliz, ya que está conmigo un genio. Él es productor musical, manager, mercadólogo y crítico de televisión. Está con nosotros Arturo López Gavito, mejor conocido como el Juez de Hierro. ¿Cómo está? Sonny, estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un placer estar aquí en tu estudio para poder platicar cosas que pues, normalmente tal vez la gente no conoce, pero que hoy lo vamos a dar a conocer. Claro, yo estoy muy contenta, me siento muy privilegiada de que haya aceptado poder estar aquí en mi canal. Es que Sonny, es muy importante entender cómo operan, ¿no? los medios de comunicación. A mí me parece que el esfuerzo independiente que hacen los comunicadores es fundamental. El hecho de empezar un proyecto de cero, ¿no? Como tú lo has hecho, de poner el empeño y de creer en ti, eso es lo que transforma siempre las cosas. Cuando una persona tiene confianza en lo que hace, cuando una persona dice yo lo puedo lograr porque este es mi proyecto y esta es mi vida, las cosas salen bien, y yo creo que esto es algo que a ti te va a salir bien. Muchísimas gracias, no sabe cuánto me hace feliz escuchar todo lo que me acaba de decir. Podría hasta llorar, pero estamos a cámara. No, y hay que recordar algo que también creo que es muy importante. Nosotros necesitamos siempre de alguien que nos dé una oportunidad. Cuando alguien cree en nosotros, eso es una catapulta increíble, ¿no? Es decir, tenemos que tomar ventaja de eso para poder volar. Claro. Entonces, si nosotros hoy que nos encontramos en una posición de poder apoyar, no apoyamos a la gente que hace bien su trabajo, pues entonces no estamos cumpliendo una misión fundamental, que es dar el aire profesional y dar ese empoderamiento a las personas que son inteligentes, a las personas que saben trabajar y que tienen ambiciones buenas y genuinas. Muchísimas gracias. Qué palabras tan lindas, de verdad. Es usted un caballero. Corazones, de verdad. El señor Gavito es un ser humano muy genial. Cuando lo conocí me hizo sentir más confianza en las personas, porque es muy respetuoso, educado. En pocas palabras, es un caballero como nadie. No he conocido a alguien que sea como él. Gracias. De verdad, muchas gracias por permitirme hacerle esta entrevista. Sé que le va a gustar porque no le voy a preguntar cosas relacionadas de su trabajo, de todo lo profesional, de cómo empezó y hasta dónde ha llegado. Okay. Prometo que le va a gustar. Muy bien, eso. Así que, ¿empezamos? Hagamos. Muchas gracias. Bueno, para empezar, díganos, sabemos que es de la Ciudad de México. Sí, yo soy de la Ciudad de México, originario de la gran colonia Roma. ¿Ahí nació? Sí, nací en la colonia Roma, en el seno de una familia. Yo diría una familia de clase media, de padres muy trabajadores, y soy el último de 4 hermanos. ¿Cómo fue crecer ahí? Pues esto por ejemplo que ha pintado Alfonso Cuarón en su película, me parece que es similar a lo que me tocó vivir. Es decir, Alfonso evidentemente pues era mayor que yo en ese sentido, pero bueno, yo nací en el 70, justamente, cuando México estaba en una transición, cuando México dejaba lo ocurrido en el 68, cuando estaba el halconazo después, ¿no? En momentos de transición económica, uno de los últimos grandes momentos económicos del país. Recuerdo la colonia Roma muy bonita, con la gente paseando en las calles, muy tranquila, y con unas casas hermosas. Okay. Una de las cosas que yo más admiro es la arquitectura. Admiro mucho la arquitectura porfiriana, justamente de la colonia Roma, y le tengo un apego y un cariño muy grande también a esta colonia. Entonces, pues crecí feliz, crecí como un niño contento y viendo mucho la televisión. Okay. Sí, claro, yo veía mucho las caricaturas, ¿no? En esa época, fanático de las caricaturas, porque eso te lo platico porque después de ahí se desencadenan algunas de mis pasiones, ¿no? Es decir, tuve la época de crecer entre historietas que estaban en los puestos de periódicos, entre esta televisión de gran comicidad que se hizo en México, en la televisión de los polivoces, en la televisión de
Ensalada de Locos, de Alejandro Suárez, de Loco Valdés, de Héctor Sí, he Machuga. visto que mucho en sus redes sociales comparten mucho de eso, ¿no? Así es. El México Vintage, que yo le llamo, y es un México que a mí me formó, y es un México que, si bien me tocó vivirlo de muy niño, Ujú. yo creo que fue una época de creatividad maravillosa. Entonces, cuando uno crece rodeado de todo eso, las expectativas de entregar cuando uno es grande en su trabajo, pues son Muy altas. Exactamente, muy altas. Ok. Ujú. ¿Cómo fue su formación académica y su niñez? ¿Era del grupo de los serios o era muy introvertido? ¿Tú qué opinas? Pues es que no sé, pues tiene que ser muchas cosas, pero ya me está diciendo que le gustan los cómics. Ajá. Supóngome que sí era muy alegre. Sony, yo te voy a decir. ¿Era muy serio? Ah, ya Fíjate sé que- qué raro. No, te voy a decir, creo que la vida me ha ido haciendo una persona más, si la quieres llamar seria, puede ser. Ajá. Pero definitivamente, una de las memorias más grandes que yo tengo cuando iba en la primaria Ujú. era que yo me paraba a bailar en el patio de la escuela. ¿Ah, sí? Sí, bailaba, cantaba. Ok. Con varios amigos que tenía, formábamos grupos Muy bien. y cantábamos. Iba en el coro de la escuela. Llegué a tocar la guitarra también en el coro de la escuela. ¿Fue un niño ejemplar? Ejemplar en las calificaciones jamás. ¿No? Yo No. siempre fui de 7, 8, nunca fui de 10 jamás. No, no. En historia sí, porque después di clases de historia, porque me gusta muy bien. mucho la historia. Pero era un... Bueno, pero supongo que también en artes artísticas sí le iba muy bien. Sí, muy bien. Sobre todo en el dibujo también. Ah, muy bien. Creo que una de las cosas que sé hacer bien es dibujar. Nunca hemos conocido eso de usted. Bueno. Bueno, no lo he visto compartir nada de eso. No, o sea, lo que es que a mí también me parece que nosotros como personajes públicos Ajá. tenemos que tener cosas muy reservadas para Muy nosotros. privadas. Privadas, ¿no? Está bien, digo, tú tendrás también cosas que son tuyas, ¿no? Cosas que son tus tesoros. Exacto. Y yo tengo mis tesoros. Y esos tesoros pues son para mí y para la gente solamente más cercana a mí. Pero era un relajo yo cuando era un niño. Un par de veces fui expulsado de la escuela. Sí. No por nada grave, no por nada grave. Pero me No acuerdo- le saqué el ojo a mi maestra. sí. No, bueno, había un compañero mío que era tremendo, ¿no? ¿Peor que usted? Peor que yo. Entonces, si a usted lo expulsaron 2 veces, ¿a él cuántas? Pues lo expulsaron de manera definitiva de la escuela. Pero sí, me tocó crecer también en esas escuelas mixtas, ¿no? de México. Ujú. Entonces, pues desde muy niño empecé a entender lo que era la diversidad, que es una cuestión que yo celebro muchísimo. O sea que usted era completamente un niño feliz porque vivía su vida como era. Muy Y feliz. vivió su infancia como Una de era. las cosas que más me gustaba hacer cuando justo estaba yo entre la transición entre Ujú. la primaria y la secundaria, fíjate, Ujú. fue haber descubierto el metro de la Ciudad de México. Sí se subió al metro Sí, alguna muchas vez. veces, claro, cada vez que puedo lo hago, muchas veces. No se lo recomiendo. Bueno, pero bueno, me parece que es algo muy práctico de hacer, ¿no? Y el metro me llevó a conocer los principales edificios y las principales plazas públicas de la Ciudad de México. Entonces yo, por ejemplo, decía, yo no me subí a un avión, por ejemplo, hasta que tenía 15 años. Ok. Nunca viajé en avión hasta los 15 años. Cuando tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Nueva York. Muy bien. Sí, y era la ciudad que yo más anhelaba, ¿no? Conocer. Ujú. Pero el metro me llevaba de mi casa al centro de la ciudad, al Zócalo, poder ver el Zócalo, conocer la catedral, estar en medio de la gente, meterme a Madero, vivir el centro, que es un lugar que a mí me gusta muchísimo también, ¿no? Pero en ese entonces, la Ciudad de México era un poquito más tranquila que ahora, ¿no? Totalmente. Había más seguridad. Claro, tal vez hoy para un niño de 12 años no es lo más aconsejable, no viajar ya solo no. en el metro, obviamente. Exacto. Pero bueno, se podía en esa época, se podía. Salía yo, estaba en los mercados, me acuerdo mucho, y a partir de ahí empecé a conocer mucho la cultura popular mexicana, Muy bien. a conocer la música de Chava Flores, a conocer la música de la Sonora Santanera, a conocer la música de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y a enamorarme de la música mexicana, a la par en la que yo me estaba enamorando del rock en inglés. Ujú. Porque me tocaron las estaciones en su momento cuando el AM se desencadenaba hacia el FM, que era la frecuencia modulada, que se escuchaba en estéreo, era mejor, Ujú. y había unas estaciones de radio extraordinarias, y empezaba esa música encabezada
pues hasta por Madonna, ¿no? Por YouTube, por Depeche Mode, por los propios Smiths, por The Cure, por Van Halen. Y era la época dorada de la música Grandes pop, artistas que son muy... pop y rock en inglés. Y luego vino esa movida del rock en español, que se llamó Rock en tu idioma también. Y eso ya me tocó cuando estaba yo trabajando en la radio. Ah, muy bien. A ver, sabemos que la Ciudad de México, bueno, que México es un país donde se respira el fútbol. Sí. ¿A usted le gusta el fútbol? Pues el fútbol me da igual. ¿Sí? Sí, el fútbol me da igual. Tal vez lo que te puedo decir es... ¿Sí le gusta algún deporte? ¿O ha practicado algún deporte? No me gusta mucho el deporte. Yo corro, soy maratonista. Ah, muy bien. Miren, no Sí. sabemos eso. Y cada vez que puedo hacer deporte, cualquier tipo de deporte lo hago, me gusta mucho, ¿no? Es decir, Pero así, ¿cuál es el que más le gusta de todos? de- ¿Correr? Correr, lo disfruto muchísimo. Correr es algo que me encanta, y la bicicleta, andar en bicicleta también. Aquí en la Ciudad de México Sí. es una gran selva de asfalto. Y ¿Cómo el es box, posible? y el box me gusta mucho. Ah, muy bien. También estoy entrenando box y me gusta mucho. Oh, ya saben, el señor Gabito es de cuidado. Pues más o menos. Así que no se atrevan a meterse con Bueno, ¿tú qué él. opinas del fútbol? ¿A ti sí te gusta? Pues le he tomado pasión. No soy así como que fanática de que me pongo la camiseta todos los días. Pero sí me gusta ver a la gente cómo los une el fútbol, de qué manera se junta la familia para ver un partido, salen peleados, porque en ocasiones hay familias que no pertenecen al mismo equipo, que están uno contra otro. Sí. Vaya, ¿sí? Y eso es divertido para mí. Pero eso habla mucho de la pasión. Claro. Yo creo que México es uno de los países más apasionados que existe. Sí, Y por eso existe tanto la pasión por la música como la pasión por el fútbol, sí, más el soccer. Ujú. Bueno, entonces ya nos dijo que no le va a ningún equipo. No le voy a... No, ni el fútbol americano ni nada de eso. Pues fíjate que evidentemente cuando era pues, muy niño, Ajá. hay una cosa sensacional, alguna gente recordará por ahí, pero había una heladería que te vendía los helados en cascos de fútbol americano. Ah, muy bien. Entonces llegué a juntar todos los cascos de la NFL en su momento. Muy bien. Imagínate la cantidad de helados que me comí. Y además era muy fan de la NFL en general. Luego lo de... Ya no los tiene. ¿Y sabes por qué? Fue mucho por el hábito del coleccionismo, que es algo Tiene que es otra de las grandes características que te puedo decir que yo, que son mis hobbies o mis pasiones, como tú que te gusta coleccionar estos funcos maravillosos, a mí me tocó empezar a coleccionar muñequitos Ajá. cuando salió Star Wars, la Guerra de las Galaxias, en el 77. Muy bien. Cuando en México tener una figura de 6 pulgadas de Star Wars era como tener un tesoro, porque México era un país, bueno, que tenía cerrada la importación a muchas cosas, especialmente los juguetes. Entonces había aquí una fábrica en México que se llamaba Lili Ledy, a la cual le dieron la licencia para producir los productos de Star Wars, ¿no? Y esos solamente Inglaterra y México producían fuera de Estados Unidos lo que era Star Wars, con 2 licencias diferentes. Entonces ahí empecé yo a convertirme en un fan de la ciencia ficción y del coleccionismo también. Y me parecía increíble que existieran estos muñequitos que representan a los personajes. 6 de la pulgadas, película, eran 6 claro. pulgadas. Y después unas naves impresionantes. Las tiene todas. Pues tenía Las muchas. tenía. Pero lo que pasa con el coleccionismo, te voy a decir que es. Ajá. Tú puedes empezar por una figura de Funko, ¿no? Ajá. Puedes tener aquí a Guardians of the Galaxy, puedes tener a Thanos o a Marvel, lo que sea, ¿no? Y conforme vas creciendo y vas teniendo ingresos y vas trabajando, tú compras la siguiente figura de mayor valor y la siguiente figura de mayor valor, y así te vas, así, de esa manera. Entonces el nicho del coleccionismo muchas veces no es que se expanda hacia otras generaciones, sino que simplemente los coleccionistas van comprando figuras más caras, Ok. por el realismo y por el valor de ellas para poderlas tener. Pero una colección es una inversión. Muy grande, Sí. porque imagínense, si ahorita cuesta 500 pesos, ¿en cuánto? ¿10 años, 15 años? ¿Cuánto? Pues depende si lo guardas en su caja, si la caja está en buenas condiciones, si la tienes cuidadita, si la tienes emplayada. Yo tengo todo completamente intacto. Qué bueno. Nomás lo saco con mucho cuidado, casi con pincitas para que no se me dañen. ¿Y por qué te convertiste en fan de Marvel? Porque me gusta mucho la ciencia ficción, me fascina el hecho de sentirme poderosa y no sé,
Bueno, Si fueras una superheroína de Marvel, ¿cuál serías? de Marvel. ¿Quién sería? No sé. Tengo varias, porque me gustan las personalidades de distintas. Ajá. Y siento que... Scarlet Witch. No mucho, No te gusta tanto. porque es muy ruda. Y yo, bueno, sí soy ruda. Black Widow puede ser. Sí, Black Widow. Me encanta. Natasha Romanoff se llama. Sí, porque ¿sabe por qué? Se me hace muy sensual. ¿Ya lo dije? Sí, está muy bien. Sí, se me hace una mujer muy interesante, atractiva y sensual. Y por eso le tienen mucho miedo a los hombres. Quizás se asemeje mucho a mí. Ujú. Sí, por la manera que es, porque impone demasiado. Es una mujer muy imponente, muy guapa. O sea, no sé, creo que por eso sí me veo reflejada en ella. Pero también pienso yo que el arma más importante que tiene cualquier mujer es su inteligencia. Claro, Siempre, siempre. aparte de la mirada. Pues sí, la mirada sí, ¿no? La mirada de una mujer puede controlar Claro. siempre a un hombre, pero también cuando existe un diálogo, ¿no? El hecho de tener... Es fundamental haber leído, es fundamental tener una educación sobre temas, ¿no? Que es a mí lo que más... Pero en muchas ocasiones, perdón que le interrumpa, en muchas ocasiones hay hombres que le tienen miedo a una mujer inteligente. No sé si ha escuchado alguna plática con alguna de sus amigas, que la mayoría de sus amigas son mujeres importantes. Pues lo he escuchado y lo he visto también. Sí, a mí me ¿verdad? parece que también mucha gente opina que detrás de una mujer triunfadora, por ejemplo, no existe un ser humano sensible. Y es tremendo eso, claro que lo hay. Uh-huh. Es decir, yo creo que independientemente del género, lo más importante en un ser humano es la vulnerabilidad y la sensibilidad. Claro. Son. Sí, tiene que ser todo esto. Cuando uno tiene la capacidad de sentir y cuando uno tiene la capacidad de hacer a un lado el ego y de abrirse con un ser humano y con una persona y mostrarse como uno es, Te convierte en eso, ¿no? es maravilloso. Ajá. La vulnerabilidad es sinónimo de grandeza. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Ya saben, chicos, tienen que saber cómo llegarle a una mujer inteligente. Fíjate que de este momento radiofónico que tuve en varios momentos Ajá. de mi vida desde los años 80, imagínate que cuando Alejandro González Iñárritu era el director de WFM, a mí me tocó llegar a pedirle trabajo a él. Así empezó mi carrera con él. Usted se acercó a él y empezó. Él me dio la oportunidad en el 87, imagínate. Entonces, No habían nacido tus papás. No, sí. No, mis papás no son tan jóvenes. Pero platíqueme entonces primero, ¿cómo es que nace el amor al arte y la comunicación? Precisamente por esa etapa que yo te comentaba hace rato. De Estar escuchando la radio, de estar viviendo el Mundial de México 86. En el Mundial de México 86, pues como todos los mexicanos, evidentemente tenía yo la efervescencia de la selección nacional, y recuerdo mucho el haber corrido por las calles con la bandera. con la bandera, Ok. pero muchos kilómetros, unos 10 kilómetros por la calle por Insurgentes. Me acuerdo que era un verano lluvioso y la gente me tocaba el claxon de los coches mientras iba yo pasando. ¿Qué edad tenía ahí más o menos? Tenía yo 15 años. Ah, pues sí estaba muy joven. Uh-huh. Por eso la gente se sorprendía. 15 años. Entonces, Iba solo. Iba solo corriendo con la bandera por todos lados. Una bandera grande, me acuerdo mucho. Eso empezó a transmitirse, por ejemplo, en ese momento salió justo esta estación que cambió a la radio en México, WFM 96.9, Muy bien. que hoy es W Radio y es una estación, se convirtió en una estación hablada de noticias, pero en esa época era la principal referencia de música que podía haber. Había otras estaciones de radio maravillosas como era Radio Capital, como era Rock 101 también, de Luis Gerardo Salas, otra persona genial en la cuestión de radio, y había mucha música que siempre me había rodeado a mí. Por mis padres me rodeó el jazz, por mis padres me rodeó la música de los grandes compositores mexicanos también. Entonces siempre estuve muy expuesto a la música, Okay. a los libros y al arte en general. Muy bien. Y luego cuando refrendaba esto con estas idas en el metro, que yo en las vacaciones decía, bueno, ¿dónde voy? Pues al metro. Al metro, ¿dónde me bajo? Pues en el Museo de Antropología, ¿no? TUM. Agarraba el metro, me subí a un camión
a un pecero y me iba yo a los museos. O sea que usted empezó a utilizar el metro a los 12 años, más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. Pues sí, era. Es correcto. Entonces tú imagínate, yo no conocí el Palacio de Bellas Artes. No. Entonces un día me subo. A pesar de que ya tenía muchos años viviendo. Sí, en la línea 3, ¿no? Ajá. Transbordo, me bajo en la 2 y me bajo en la estación de Bellas Artes. Y ahí está el Palacio de Bellas Artes frente a mí. Y luego veo el Palacio de Correos junto. Uh-huh. Y luego me voy caminando. Por Madero. Bueno, ¿No? por el 5 de mayo. Ah, ok. Y veo minería. Y luego descubro Madero y llego al Palacio Nacional. Son de esos días que nunca se te olvidan en la vida, ¿no? Es decir, nunca fui al centro hasta ese momento. Y hoy es un lugar extraordinario para mí. La verdad, sí, ya es muy icónico de la ciudad. Bueno, de algún modo decir que el estar expuesto a las artes fue un tema familiar y el hecho de ser una persona que siempre me ha gustado a mí investigar. Muy bien. De ahí que dentro de una estación de radio, en la que te platico W, ¿Y cómo entró ahí? pues fui a pedir trabajo. Con Iñárritu, se acercó a él. Exactamente, Alejandro Y él le dijo que sí, o le dijo déjame pensarlo, o fue No, directamente. él me dio la oportunidad de entrar a trabajar. Y a Ok. partir de ahí conocí a personas maravillosas. A los 15 años. Los 17. Sí, sí. Bueno, entre los 16 y los 17, justamente. Ok. Así. ¿Y qué fue? ¿Fue muy difícil? O sea, sí. O sea, ¿tuvo miedo al principio o cómo fue que tomó No, la decisión? Lo que pasa es que los tres locutores que estaban en la estación, Ajá. Alejandro, Martín y Charo, eran referencia, eran ídolos de la radio en ese momento, ¿no? Muy bien. Y para mí poder trabajar con ellos pues era maravilloso, ¿no? Conocer a mis ídolos, poder trabajar para ellos y poderles escribir, ¿no? Yo escribía la información de cabina que leían los locutores y a partir de ahí pudimos empezar a hacer guiones. Y luego de los guiones empezamos a traducir las entrevistas. Luego de traducir las entrevistas a entrevistar a los artistas, ¿no? Empezó a subir y a subir. De Toda la cero, responsabilidad tan de fue. cero, Sony. Mientras yo iba en la preparatoria. Entonces, ¿Y cómo le hacía para partirse en dos? Porque supongo que era muy difícil. pues había Con las días, responsabilidades no podía quedar mal ni con uno ni con otro. había días en los que definitivamente pues le hablaba a mis papás y no podía yo llegar a dormir a la casa. ¿Ah, sí? A trabajar en la estación. Era común, ¿eh? Martín Hernández, que es un genio a quien yo quiero muchísimo, responsable de los audios de las películas de Alejandro Hermán. O sea, Martín ha estado nominado para un BAFTA y ha estado nominado también para un Oscar, ¿no? Ajá. Y Martín en esa época era el locutor ancla de WFM en las mañanas y él además se encargaba de la producción de audio de la estación. Una persona con unos estándares altísimos de calidad. Y de ahí empieza también, de él que fue mi maestro en eso, Ajá. en tener una exigencia por las cosas y en buscar la excelencia, que es muy importante. Escuché por ahí que una ocasión fue tanta, bueno, era tanta su responsabilidad que se le olvidó y llegó completamente en pijamas a la estación de radio, ¿no? Es correcto, así es, así es. ¿Cómo se sentía ese día o se le olvidó? No, fíjate que lo que pasa es que nos exigían llegar a una hora, ¿no? Ajá. Entonces eran tajantes con ese horario. Me acuerdo que terminamos muy noche de producir un programa, punto a las 3 de la mañana, y teníamos que estar ahí a las 8. Entonces me agarraron las prisas, no me cambié y me fui en pijama a la estación, así llegué. Sí. No se Pero dio llegué pena, no, se le olvidó. Llegué a la hora que tenía que llegar porque me parece que la puntualidad y la formalidad son cosas muy importantes en el ser humano. Sí, ¿no? tienes que también tener mucha disciplina. porque El tiempo de los demás, Sí. lo que vale. Sí, no, es algo muy importante todo lo que toca, porque mucha gente dice, es que porque yo no puedo tener lo que fulanito tiene, pero si no te esfuerzas, si no haces todo lo que te tienes que hacer, ¿cómo vas a tener el éxito? Claro. ¿No? Claro. Es una parte primordial. Y entonces creo que también ahí vienen esas raíces de la disciplina, esas raíces de saber que somos mejores cuando nos exigimos nosotros. Claro. Bien nunca es suficiente, siempre hay que hacerlo muy bien. No ser conformista también. Claro. Sí, porque muchas veces hay gente que se conforma con lo que tiene y dice, pues, ¿para qué sigo tocando puertas? ¿Para qué sigo picando piedras? Pero si no lo haces, no vas a saber qué sucedió después, qué Exacto. puede pasar. Claro. Y pues usted hizo mucho, porque imagínese, si no hubiera llegado, no le hubiera pedido trabajo Iñárritu, no sabe, usted ahorita no sabría si no hubiera hecho todo lo que hizo, ¿qué estaría haciendo usted? Fíjate que yo siempre quise, a mí me gusta mucho servir a la gente. Ah, ok. Alguna vez pensé Medicina. en ser mesero. ¿En mesero?
Ah, muy bien. Sí, el ser mesero y me parece que es una de las profesiones más nobles que hay porque puedes atender a la gente, ¿no? Puedes ver lo que a la gente le gusta, puedes conocer a tus clientes. Ok. Y eso es fundamental. ¿Nunca trabajó así cuando fue joven? Fui mensajero. Mensajero, nada más. Sí, fui mensajero y fui instalador de anuncios luminosos. Ah, ok. También entonces de ahí le nació esa pasión. Pero entonces estábamos hablando de los 14 y los 15 años. Entonces un poco más. Usted empezó a trabajar desde muy joven. Lujo. Sí. Todo eso se lo inculcó a su familia. Sí. Sus papás. Así es. Sí, es lo que tienen que hacer los nuevos padres de ahora, ¿no? Sí, porque muchas veces ya los entretienen con el teléfono, con el iPad o lo que sea, y ya los niños ya se quedan ahí, estancados. Pues hay que entender que uno es contexto para los hijos. Claro. Y los hijos al final del día van a acabar siendo una parte muy importante de quién eres tú. Entonces, si tú bloqueas tu conversación con uno de tus hijos y por el hecho de no explicarle cosas o por el hecho de no tener un diálogo con él o con ella, prefieres que se entretenga con un teléfono o con una tableta, pues, ¿qué puedes esperar? ¿Qué vas a esperar? Nada. Cuando de pronto me ha tocado ver, y me parece de las cosas más tristes, familias enteras en restaurantes, de 5, 6, 7 personas, todos en sus teléfonos celulares y muchos con sus audífonos puestos también. Entonces, bueno, es la educación que ellos quieren tener, es respetable, ¿no? Claro. Pero eso va a traer consecuencias a futuro para sí, toda la familia. muy fuertes, porque ya después no te vas a poder comunicar bien con tu familia. Claro. O sea, a mí me pasa muchas veces ver a la gente que por ejemplo, te tiene al lado y te manda un WhatsApp, ¿no? Te quiero mucho. ¿Por qué no se lo dices directamente? ¿Por qué no le regalas un abrazo? ¿Por qué no eres honesta contigo mismo y no eres hipócrita? Porque a veces lo que escribes no sabes si es cierto o no, porque en realidad lo estás haciendo escrito. Eso era antes, Sí, cuando... Mira, Sony, por ejemplo, yo siento, ¿no? Es decir, tu trabajo es maximizar un canal de comunicación independiente. Uh-huh. Digamos, tú encontraste esta plataforma genial y eso está vinculado a la tecnología. Porque entonces la gente que te va a ver a ti tiene que verte necesariamente a través de una plataforma digital. Bueno, esto que acabas de tocar, el punto de los abrazos y el punto de la cercanía es fundamental, porque lamentablemente la raza humana se está despersonalizando. Ok. Ha habido muchas películas, ¿no? Por ejemplo, la de Hair de Joaquin Phoenix, ¿no? Donde simplemente él se enamoraba de una voz, que era la de Scarlett Johansson, justamente, ¿no? De Black Widow. Ajá. Y una voz muy poderosa que a veces le cantaba y todo, ¿no? A mí me da mucha tristeza que los humanos vamos encaminados a ese desfiladero, que es el desfiladero del ahorcamiento digital, ¿no? Claro que es algo muy conveniente. Yo no podría ver a Sony si no tuviera un teléfono celular, ¿no? O no tuviera también un iPad o una televisión inteligente, desde luego. Pero puedo verte a ti y puedo de pronto irme a cenar con un amigo, con unas amigas, puedo... Pero para todo hay tiempo, ¿no? Exactamente. No comprendería yo la vida sin la cercanía humana. No la podría yo entender sin el gesto de alegría, sin el llanto, ¿no? Sin la zozobra, sin el fracaso, sin el éxito. Y eso no se puede ver a través de un mensaje de texto jamás. No. ¿Y qué opinas acerca de las redes sociales entonces? ¿Cuál es su opinión aparte de pues, el medio digital de YouTube? ¿Cuál? Instagram, Twitter, Facebook. Es algo muy interesante. Mira, hoy vemos cómo jefes de Estado de grandes economías y de grandes naciones pueden poner a temblar al mundo con un tuit. Bastante. Eso es poder, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales son un arma de dos filos. Muy poderosas. Son un instrumento de poder, como bien lo dices tú también. Y no muchas veces la gente sabe cómo usarlas. Piensa en un micrófono, piensa en una cámara de televisión. Cuando la gente se engolosina con las cámaras de televisión o con el micrófono, van rumbo directamente es como un tren que va a 200 kilómetros por hora contra una barrera de hormigón. Se estrella, ¿no? Y ¡pah! Ese es uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación. Entonces,
en una televisora que en un momento dado te equivocas, se acabó todo y todo lo echas por la borda. Sí, es cierto, muchas veces hay gente que está en la cima, pero por un mal tweet, por un mal mensaje, su carrera se va completamente al suelo. Y es difícil que se levante, porque la gente no olvida. Los seres humanos no olvidamos, y más cuando lo tenemos muy grabado, y con las redes sociales ya tenemos toda esa facilidad. Y hay algo que se llama la huella digital en internet. Ajá. Que esa huella digital es indeleble, jamás se quita. Claro. No hay manera de borrar esa huella de lo que tú hiciste. Entonces, es la responsabilidad de estar frente a un medio de comunicación, y ahí va el tema de la congruencia. Ok. Tú en tu vida diaria tienes que ser tan congruente como lo eres frente a una cámara y frente a un micrófono, porque si no, entonces no eres tú mismo, simplemente es una persona que está actuando para poder pretender convencer a una audiencia, que me parece lo más falso que puede haber. Es una hipocresía mediática, que yo le llamaría en un momento dado, que a lo único que lleva también es a este tipo de desgracias. Entonces, la gente muchas veces, cuando está expuesta a esta palestra de los medios de comunicación, no lo entiende, por el ego. Porque el ego lo que hace es que te nubla los ojos, te nubla la mente y te impide ver más allá. Nadie garantiza a nadie que los programas de televisión van a ser eternos, que los programas de radio van a ser eternos, que mucha gente que lamentablemente está en un medio de comunicación por su físico, pues también va a envejecer. Y si uno no es congruente con su propio envejecimiento, entonces no puedes tú pretender ser tan hermosa como fuiste a los 20 años, a los 70, físicamente. Va a ser muy difícil. Pero puedes ser muy hermosa si de pronto envejeces con dignidad. Muy cierto, muchas veces tienes que saber cómo envejecer. Claro. Sí, muy cierto. Muy bien. Cuando estaba en la radio, sabía en ese momento que años después formaría parte y sería parte importante de la nueva radio en México. Sí, Sony, porque he tenido la fortuna de trabajar siempre con equipos de trabajo muy buenos, muy inteligentes. A mí me parece que ese equipo de WFM que en su momento se formó, transformó la radio en México, y la gente que ahí estuvo tiene el día de hoy, pues, nombres muy importantes. Entonces fui suficientemente afortunado de poder tener esa visión que hacia ahí va. Pues sí, porque creció bastante. Sí. Y fue desde muy pequeño, muy chico. Difícilmente alguien trabaja a esa edad, ¿no? Bueno, ahorita quién sabe. Me parece que cada vez los trabajos empiezan con gente más joven, ¿no? Pero pues tuve la oportunidad y fui una persona muy afortunada de poder empezar a esa edad. Pero porque tenía las ganas. Las ganas, totalmente. Y porque, como pasa hoy, ¿no? Hoy me pasa a los 48, pero me pasaba a los 16 o me pasaba a los 17, que siempre hay algo. El mundo no se cierra para las personas que tienen voluntad, que son honestas y que hacen el bien. Es cierto, muy cierto. Aunque a veces digas todo lo contrario, porque hay mucha gente que se la pasa. Es que yo soy tan buena persona y no sabemos qué hiciste mal en realidad que te marcó tanto, ¿no? Claro. Yo creo que antes se le exigía más a los comunicadores en radio, televisión y prensa. ¿Cree que es cierto o es lo mismo de antes? Es decir, como que antes tenían más agilidad mental los que se dedicaban al entretenimiento en México, ¿o no? Mira, Sony, yo creo algo que he visto. A mayor oferta de entretenimiento a través de las plataformas digitales, mayor diversidad de contenidos. Cuando tú en México o en el mundo tenías la televisión, la radio y el cine solamente, entonces pues bueno, era la manera de que la gente se entretenía. Entonces tenías audiencias masivas de millones escuchándote o viéndote, ¿no? De pronto, cuando empieza internet, ¿no? Justo a principios de los 90, y la gente descubre Napster y descubre que ya no tiene que empezar a pagar por la música, sino que la música se la puede piratear. Ahí entonces hay una transformación del pensamiento del consumidor, ¿no? Sí, es cierto.
por mi paso por las compañías de discos, me tocó ver que la gente en México consume mucha música, ¿no? Hoy en día. Bastante. Y mucha gente cree que la debacle de las compañías de discos vino por la piratería y no es verdad. La debacle de las compañías de discos viene por lo mismo que viene la debacle de los comunicadores, regresando al punto que tú me preguntaste. El ego de la gente es lo que hace que los comunicadores, que los ejecutivos, que los seres humanos nos perdamos en general, ¿no? Nos creemos que estamos sentados en una silla que nos pertenece y no es así. La silla pertenece al medio de comunicación o pertenece a la empresa. Es por eso como de pronto un comunicador o una comunicadora que pudo llevar 21 años en una silla, de un día para otro deja de existir y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y pasa desapercibida. Claro. Entonces, a mí me llama la atención que hoy a los comunicadores de radio, a muchos, por ejemplo, les importa más dar sus redes sociales al aire que tener ese empoderamiento a través de un micrófono o que maximizar una plataforma radiofónica. Es decir, es como si yo te invitara a mi casa, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de atenderte yo, te atiendo a través de tuviéramos una bocina aquí, te digo, Sony, ¿qué quieres de tomar? Sony, ¿qué te sirvo de comer? Y todo. Que no tuviera la atención necesaria. Exactamente, esa es la situación. Sí. Entonces, el ego de estas redes sociales que va conectada con eso, es decir, muchos comunicadores piensan que su vehículo de comunicación más importante no debe ser para lo que están trabajando, ya sea la televisión o la radio, que son medios fundamentales que van a existir por siempre y que no se van a morir. Pero el contacto con la gente del ego, de que alguien me escriba un tweet, o que alguien me ponga like en algo, o de que alguien me siga, ese es un alimento al ego todo el tiempo. Simplemente tú piensas en una bola, ¿no? Así como los seres que estaban adentro de la nave de Wall-E, ¿no? Que eran seres humanos que prácticamente eran amorfos ya, obesos, ¿no? Que no se podían mover y que estaban comiendo todo el tiempo, no eran masas. Yo pienso en muchos de los comunicadores actuales a nivel mundial, simplemente recibiendo esas pastillas de ego, checando su teléfono celular todo el tiempo. Viven con el teléfono conectado como si fuera un órgano muy importante. Así es, simplemente están en búsqueda de una reafirmación de que su trabajo es bueno, o de que una palabra que ellos escribieron, o de una reacción que ellos tuvieron, pues es la correcta. Yo me acuerdo también de Foursquare, que fue una red social. Uh-huh. Foursquare, tú llegabas y decías, soy Sony, estoy aquí, pum, ponías una foto de donde estabas y la compartías. O la gente que se vuelve loca y pone su vida completa, las fotos de sus hijos, dónde están, o a través de las redes sociales, sin entender lo peligroso y lo dañino que eso puede suceder, porque no sabemos quién está viendo todo eso. Claro. Hay mucha gente mala que está maleada, claro, y busca la manera de dañar, por si eres feliz o por si no lo eres. ¿Pero sabes de dónde viene todo eso? Ajá. De la soledad. Ok. Todo viene de un tema de falta de autoestima, viene de falta de amor propio, de que a ti te tienen que querer los demás para sentirte querido por tus redes sociales. Yo digo, bueno, yo manejo las redes sociales de una manera para compartir todo mi trabajo, uh-huh, para que vean mi esfuerzo, porque yo no tengo la visibilidad como la mayoría, uh-huh, pero me encargo de que sea algo completamente plano. O sea, todo lo que hago ni maximizo ni minimizo, para que la gente vea cómo soy, pero sí trato de cuidar mi vida personal. Sí comparto que estoy, no sé, que le gusta, haciendo ejercicio. A veces lo puedo compartir en el instante, a veces no, pero no estoy cada 20, 30 minutos así checando de quién ya me escribió, quién ya me dio like. Les agradezco a todos mis seguidores que sí vean todo mi trabajo, porque lo hago para ellos, para que de verdad les guste y que vean todo lo que estoy haciendo, que estoy rompiendo estoy rompiendo completamente estigmas. Claro, los paradigmas, y lo estás haciendo muy bien. Ajá. A mí me parece que tú eres una persona con muchísimo valor con lo que estás haciendo, y eso es lo que observo en ti, ¿no? Muchas gracias. Ahora, lo importante de forjarse una imagen, y una imagen de respeto,
no le corresponde a nadie más que a nosotros mismos. Exacto. Eso es a lo que iba, de que tú tienes que cuidar lo que haces, porque la gente se va a dar cuenta de quién eres por lo que haces. Claro. No por lo que publicas. Lo que no puede pasar es el día de mañana pretender dar explicaciones, ¿me explico? Muy es bien. decir, alguien que tiene que dar una explicación sobre su trabajo quiere decir que no está llegando directamente a mandar el mensaje que su trabajo tiene que mandar. Muy bien. Pues voy a tener que seguir todos sus consejos al pie de la letra. Muy bien.